Hola, ¿qué tal? Asistimos a un nuevo episodio del canal Marisa Domènech Nuevo Viaje Itaca. Bueno, vamos a seguir con Rousseau. Vamos a empezar el libro tercero, pero el primer capítulo solamente, que habla del gobierno en general, porque para establecer las diferentes formas de gobierno y las acciones dirigidas a gobernar, mejor o peor, un Estado, una nación o una civilización cualquiera, primero hay que establecer en general qué es un gobierno, porque el propio Rousseau especifica fehacientemente, en primer término, empezando el capítulo, que bueno, hay que tratar este tema con minuciosidad para poder entenderlo bien. Lo especifica. Entonces, el primer capítulo que vamos a referir ahora se titula explícitamente del gobierno en general, ¿vale? Y pone un ejemplo gráfico eh, de cómo pueden ser las dos fuerzas o dos móviles principales o fundamentales para que el cuerpo político funcione, y es la fuerza y la voluntad. Entonces, el ejemplo gráfico que pone es el de una persona que quiera caminar. Con eso tiene que tener una voluntad para poder hacerlo y luego la fuerza necesaria para ejecutar esa acción. Lo mismo pasa con el cuerpo político para que funcione bien, teniendo en cuenta que sea aplicable al Poder Ejecutivo en cuanto a la fuerza o la acción mecánica y la voluntad del poder que lo ejecuta, que es el poder legislativo, del que se compone el cuerpo político de esos dos motores, ¿vale? Entonces, pone el ejemplo de una persona que quiera emprender esa acción, que tiene que caminar, primero tiene que querer hacerlo, y luego activar la fuerza mecánica necesaria para ejecutar el acto. Esto es un ejemplo gráfico. Entonces, si un paralítico no quiere ir, no puede, o si una persona que pueda caminar no quiera, en ningún caso se puede ejecutar la acción. Pero para que el cuerpo político funcione, tiene que haber esos dos móviles en activo, ¿vale? Entonces, luego dice que es fácil ver por los principios anteriormente establecidos cuando hablábamos de cuerpo político y los miembros de cada uno del corpus. Para que las cláusulas del contrato se cumplieran, había que haber una armonía y una coherencia, pues por esos mismos principios a los que se reduce el contrato social, eliminadas todas las cláusulas, quedándose lo meramente básico, pues por eso que ya hemos explicado en otros vídeos anteriores, el Poder Ejecutivo no puede pertenecer a la Generalidad, porque depende de las voluntades implicadas que son particulares, como ya vimos. Y al mismo tiempo, el Poder Legislativo no puede ejecutar coordinadamente acciones propias o que se preserven al propio individuo, al propio hombre. Bueno, incluso prefiero hablar de hombre que de individuo, atendiendo a las diferentes analogías: hombre, soberano, ciudadano, súbdito, pueblo, legislador, etcétera, ¿no? Y se entiende esto porque el poder legislativo pertenece a la voluntad del soberano, que es en última instancia, en primera instancia también, quien ordena al cuerpo político en la forma de gobierno, y ahí vamos a establecer la definición: quien es el que otorga ese poder al gobierno para que pueda haga ejecutar las leyes, pero que sin el pueblo y sin la soberanía es imposible que se pueda hacer, porque el poder y la voluntad dependen en última instancia del pueblo y de la soberanía, del poder legislativo, que es el que hace cumplir las leyes. Entonces, ¿qué sería el gobierno? Un cuerpo intermedio establecido entre los súbditos y el soberano, porque pone otro ejemplo gráfico, digamos que figurativo, o a modo de ejemplo, más o menos visual, en la que existe dos extremos de una proporción, entendido como una línea en la que en un extremo está el pueblo, en el primer extremo está el soberano y en la proporción media está
el príncipe. El príncipe es lo que él denomina lo que sería el Estado en otra estancia, ¿vale? Pues es un cuerpo intermedio, como decíamos, establecido entre los súbditos y el soberano para su mutua correspondencia, encargado de la ejecución de las leyes y del mantenimiento de la libertad, tanto civil como política. Ya hablamos en otros vídeos también en qué consiste la libertad civil. Una vez el hombre escapa del estado de la naturaleza, desarrollada ya, digamos, la propiedad privada, las leyes, para que haya un corpus político coordinado entre los diferentes miembros, que forman parte de un todo, como hemos visto antes. Los miembros de este cuerpo político o gobierno se llaman magistrados y no son más que jefes o funcionarios o subalternos, digamos, con ciertos cargos, en cierta gradación, que forman parte de ese cuerpo político, pero que no son más que representantes, que están a sueldo o están elegidos, digamos, por el pueblo, pero a los que no les corresponde ejecutar la soberanía, porque esto correspondería con el poder del pueblo y con la voluntad del soberano. Ya vimos la figura del soberano en otro vídeo también. No es más que una comisión, un empleo de los que se hacen valer como oficiales del soberano y que ejercen en nombre del mismo pues todos los poderes de los que han sido depositarios por parte del pueblo o del soberano que representa al pueblo. Pues cuando hablábamos de la proporción y de los dos extremos, no vamos a entrar en la parte de la geometría o de la aritmética, porque establece que hay una función cuantitativa que es la cantidad de habitantes de una ciudad, o sea, de un pueblo o de una nación, de una civilización, en función del número de habitantes, establece una medición, por decirlo de alguna forma, por la que ejemplifica muchas categorizaciones que establece después y que definirá. Desde el punto de vista de la moral no se puede medir la capacidad de la voluntad de un pueblo, pero esto lo pone como ejemplo para establecer, por ejemplo, pues que la fuerza pública de una ley se ponga en acción y que tome la dirección adecuada, ¿vale? Tendente siempre a que se cumpla la voluntad general, que al mismo tiempo tiende al bien común, como ya vimos. Estos tres términos de los que hemos hablado, que forman parte de ese segmento proporcional, donde hay una media que es el príncipe, que es digamos, el equivalente al Estado en cuanto al poder ejecutivo, que forma el todo, y los magistrados serían los miembros que forman parte de ese corpus político o gubernamental, pues para que ese segmento cobre valor coherente, pues no debe haber ninguna alteración entre el soberano, entre el príncipe y entre el pueblo. Esas son las dos magnitudes principales que pues, serían la similitud y el número de habitantes, ¿vale? Son dos magnitudes que utiliza para esas relaciones proporcionales y aritméticas. Entonces él establece que, por ejemplo, D'Alembert, en un artículo que se llama exponente, define el exponente de una razón e de la geométrica porque en aritmética lo que podría denominarse con ese nombre adoptado más particularmente es de diferencia. El exponente pues una relación geométrica es el cociente de la división del consecuente por el antecedente. Por ejemplo, la relación 2 a 8 o en la relación de 8 a 2. Eso quiere decir que, suponiendo que el Estado está compuesto de 10.000 ciudadanos, el soberano no puede ser considerado más que sino colectivamente y como cuerpo, pero cada particular, en calidad de súbdito, es considerado como un individuo.
Así el soberano es el súbdito, como dice, como 10.000 es a 1, es decir, sería la 10.000ª parte con respecto al sufragio o con respecto a lo que, a la autoridad soberana respecto del Estado, ¿vale? Y si el pueblo está compuesto por 100.000 hombres, pues el estado de los súbditos no cambia y cada cual lleva igualmente todo el imperio de las leyes, mientras que su sufragio reducido a una 100.000ª tiene 10 veces menos influencia en su redacción. Esto lo que ejemplifica es que cuando la redacción aumenta, entendiendo estas proporciones un poco en plan matemático, yo no acabo de entender muy bien, lo entiendo pero no lo sé explicar, se aleja más de la igualdad. Cuando la relación aumenta, por ejemplo, si la relación 2,8 es mayor que un medio, según los cálculos aritméticos y geómetras, pues la igualdad se aleja más también. Con lo cual, concluimos en este punto que cuanto menos relación tengan las voluntades con la voluntad general, es decir, las costumbres con las leyes, las costumbres hacen referencia a la moral y a la voluntad para ejercitar esa primera fuerza, esa primera dimensión que se corresponde con el acto político. Hemos visto que primero estaba la fuerza y luego la voluntad. Pues entonces más debe aumentar la fuerza represiva, porque cuanto menos libertad, más se necesitan leyes para coercitivamente reprimir actos particulares o actos que, digamos, favorezcan la nulidad del acto, o que se enajene esas acciones políticas que coherentemente se suscitan a través pues de deliberaciones por parte de la voluntad del pueblo, deliberaciones, emanaciones del príncipe que tienen que ser decididas conjuntamente con todos los miembros súbditos, que son los que se encargan de acatar las leyes, o los ciudadanos con respecto al Estado son parte activa y los súbditos también, y el Estado es parte pasiva. Pues en este caso el soberano es parte activa cuando el pueblo está reunido, o cuando se trata de deliberaciones o son consensuadas las decisiones políticas del cuerpo social, del cuerpo político, entonces se está empleando democráticamente la coordinación de todas las fuerzas colectivas. Pero hay una relación que es el todo con respecto al Poder Ejecutivo, que sería el gobierno, y otra parte que es el Estado con respecto al corpus colectivo, digamos, independiente de lo que es el Poder Ejecutivo, porque la separación de poderes no implica igualdad entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, sino una división amplia o demarcada, bastante demarcada. Entonces, por otro lado, el dar agrandamiento del Estado, más tentaciones y medios de abusar de su poder de los depositarios de la autoridad pública, cuanta más fuerza debe tener el gobierno para mantener al pueblo, más debe tener a su vez el soberano para contener al gobierno. ¿Qué sería el gobierno entonces? Concluyendo en este punto también, pues llama pues, dice él textualmente, Rousseau, gobierno, suprema administración, al ejercicio legítimo del poder ejecutivo y principio magistrado del hombre y del cuerpo encargado de esta administración. Entonces, cuando esas fuerzas entran en discordia, el soberano, muy importante esto, porque es un trifásico, el soberano, el pueblo y el príncipe, si por ejemplo el soberano quisiera mandar o tomar decisiones unilaterales o particulares, enajenando la coordinación entre todo el corpus político, o el príncipe quisiera ejercitar el poder de la soberanía o de la legítima soberanía que le corresponde al pueblo,
o el pueblo o el súbdito desobedeciera, entonces se produciría lo que digamos llegaremos a alcanzar se llegaría a alcanzar el despotismo o la anarquía, o la disolución de todo acto, la nulidad del acto legítimo de gobierno. Entonces es muy peligroso desde el punto de vista rusoniano que esto suceda, pero al mismo tiempo también reconoce que aunque estas formas geómetras o aritméticas de medición son ejemplos que no miden la moral, sí que es verdad que no se puede ridiculizar sobre este tema, porque aparte que no se puede aplicar una definición matemática a la moral, sí que es verdad que sirve para ejemplificar cuánta fuerza necesita la población respecto de la soberanía y cuántos súbditos hay respecto de la totalidad de la ciudadanía y del Estado, dentro del Estado. Por otro lado, también es verdad, yendo al hilo, que no podría traerse ninguno de los tres términos sin romper el instante de la proporción, como decíamos. Para tratar de dar una idea de las diversas relaciones que pueden reinar entre esos dos extremos, es decir, un gobierno bueno posible en un Estado puede ser diferente en función de los acontecimientos que suceden en el país o en la civilización pertinente, y que eso depende de las acciones y circunstancias, no solamente de la medición mecanicista. Para tratar de dar una idea de las relaciones que pueden reinar entre estos dos extremos, tomaré como ejemplo el número de la población como una relación más fácil de expresar. Lo dice como a modo de ejemplo pragmático, para que se entienda mejor. Y el gobierno es un cuerpo intermediario establecido entre los súbditos y el soberano para la mutua correspondencia, encargado de la ejecución de las leyes. Muy importante reiterar esta idea. Por otra parte, siguiendo con el punto, esta, digamos, relación que se establece entre la fuerza que debe tener el gobierno para contener al pueblo, más debe tener a su vez el soberano para contener al gobierno. Lo cual quiere decir que el gobierno no puede entrar al pueblo. El pueblo sí que puede decidir a través del soberano modificar, vetar, derogar o cambiar las leyes o las disposiciones o las normativas, porque tiene esa potestad. Y ya no hay mucho más que decir para hacerlo mucho más largo. Luego hablaremos del capítulo segundo, del principio que constituye las diversas formas de gobierno, siguiendo los capítulos, la división de los gobiernos, que lo hablaremos muy sintéticamente, lo quiero hacer en otro vídeo, porque yo quería establecer unos principios básicos preliminares para que se entendiera mejor lo que es el gobierno en general. Luego seguiremos por qué es la democracia, la aristocracia, la monarquía. Eso siguiendo el libro de la Alianza Editorial, del contrato social. Luego de los gobiernos mixtos. Luego que cualquier forma de gobierno no es idónea para cualquier país. Lo sintetizaré mucho porque hay 18 capítulos en el tercer libro. Los signos de un buen gobierno, del abuso del gobierno de su nacional en general, de la muerte del cuerpo político, cómo se mantiene la autoridad soberana, luego unos desarrollos de esos puntos, de los diputados o representantes, de la institución del gobierno no es un contrato, de la institución del gobierno, y luego por último medio de prevenir las usurpaciones del gobierno, ¿vale?
porque como hemos visto que son actos particulares y pues se puede producir unilateralismo, unilateralidad, pues es muy importante tener una especie de prevención. El gobierno o el cuerpo político, el corpus político, el colectivo, unánimemente, siempre es mejor que de facto el gobierno esté constituido regiamente bien para que se pueda armonizar mejor, para que pueda llegar a consensos de deliberaciones más democráticas, tal como se entendía la democracia en aquella época, en el siglo XVIII, pues se tiene que dar de una manera, digamos, armónica. Entonces, esto se entiende mucho mejor si se lee el primero y el segundo libro. Ya hemos visto vídeos precedentes, pero antes de llegar a las diferentes formas de gobierno quería establecer lo que es el gobierno. Básicamente, qué sentido tiene el gobierno para Rousseau dentro de un Estado. El Estado ya sabemos que es pasivo, y las diferentes analogías ya las hemos ido explicando en los diferentes vídeos. Son 18 capítulos del tercer libro, luego está el libro cuarto. ¿Vale? Entonces, poco a poco lo quiero sintetizar porque no quiero que los vídeos sean muy largos y no voy a hacer especificidades como he hecho en los libros primero y segundo. Voy a ver cómo puedo acotar las ideas. Me está costando mucho estudiar el libro tercero porque, aunque el primero y el segundo son más importantes, desde el punto de vista político e ideológico, rousseauiano, según se tiene mención de lo más importante que ha escrito, el tercero y el cuarto está lleno de pues, cosas muy concretas, de cómo se gobierna, de cómo se aplican las leyes, etc. Entonces es importante también tener en cuenta eso a la hora de sintetizarlo mejor. Pues espero que os haya gustado y bueno, pues ya nos vemos en el próximo vídeo. Chao.